La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bien, estamos volviendo al verso lema para este año. Se encuentra en la profecía de Jeremías, 40 y tantos capítulos de profecías, lamentos, exclamaciones, reprensiones, llamados de atención de un Jeremías que el Señor le dice: yo te he traído a esta nación para cambiarla, para confrontarla, para levantar las estructuras y cambiarlas. Pero tal fue el fuego que había dentro de él y el malestar, porque si usted tiene una persona en su medio que es una, perdóneme, una piña, usted sabe que la gente empieza y como Jeremías era una constante, un ataque del sistema inmoral y corrupto de la nación, la gente quería olvidarlo. No vengas por aquí, te vamos a meter en la cárcel, una fosa, y sufría mucho. Y él mismo se quejaba delante de Dios: ¿por qué has puesto esto en mí? Lo único, yo abro la boca y no quiero decir nada y tú empiezas a hablar. Y empieza ese fogueo de palabras del Espíritu en contra de la nación, porque tenían que por lo menos ser concientizados de lo que habría ocurrido y que ya era como parte del sistema después de cientos de años de pecado en contra de Dios y en contra de todos los demás, y de desobediencia al Señor. Era ya algo que se había incrustado en todo el sistema de poder, el sistema social, el sistema económico, el sistema del país. Y en medio de todo esto, él se queja contra Dios y le dice: ¿por qué? No puede ser. ¿Será esto una mentira? ¿Será que tú me estás haciendo hablar cosas que no son? Y Dios le dice lo siguiente, entre tantas otras cosas que le digo Dios, pero estos 3 versículos, 19, 20 y 21 de 15, del capítulo 15, pero el verso es el 20. Podríamos haber dicho los 3, pero el verso 20 es pero vamos al 19 y lo vamos a leer juntos hasta el 21. ¿Están conmigo? Los que estuvieron al culto de las 11 del domingo pasado dicen: no, pero esto ya lo dijiste. Bueno, pero esta parte sí lo dije, pero no dije todo lo que voy a decir. Así que los que vinieron hoy tienen la versión casi completa, si es que hay tiempo para darlo. Así que ustedes saben cómo soy yo. Yo empiezo una cosa. Ok, vamos al 15, 19. En voz alta, por favor. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértense ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Jeremías 15, 19, 20 y 21. Bien, pero vamos a repetir 2 veces el 20, el versículo 20 solo, porque es el verso de este año. Por un mes, mes y medio, ustedes saben que lo vamos a repetir y después lo tendrán ahí todo el año. Todo en voz alta, por favor. El versículo 20. Bueno, haré pues, y
Y te pondré en este pueblo, porque muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Ahí está. Una vez más, el versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Muy bien. Traten de recordar ese versículo. Bien, vamos a ver distintas versiones de esta misma enseñanza. Hay un predicador en los Estados Unidos que se llama Andy Stanley. Tiene un buen librito, se llama El líder de la próxima generación. Y dice en su libro, entre tantas cosas, voy a leer un párrafo que tiene que ver con liderazgo. Pero saben que cuando uno empieza la vida en Cristo, su vida cambia. Y cuando la vida de uno cambia en Cristo, ya uno se vuelve para otros el modelo de la vida cristiana, el tipo de la vida cristiana, el ejemplo de la vida cristiana, el carácter de la vida cristiana, la forma de hablar y de pensar de la vida cristiana. Y la gente lo ve, lo observa, lo mide, lo evalúa, lo chequea. Siempre están a la expectativa de lo mejor de aquel quien dice ser cristiano. Y eso quiere decir que sin ser un líder entre las naciones como el jefe de una compañía o el pastor de la iglesia, etcétera, 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 uno de por sí ya es un líder porque uno impacta su contexto. Sean 3 personas, 15 personas, la familia, el negocio, en la calle, uno ya se convierte en una luz que irradia mucho o irradia poco, o una luz increíblemente refulgente o una luz que está un poco embarrada, porque no es lo que debe de ser. Y ahí es donde muchas veces nos sentimos desilusionados por personas que dicen que son y han creído en el Señor, pero que no limpian y no corrigen y no mejoran su estilo de vida. Entonces, Dios le dice a Jeremías, mira, tranquilo, y después lo vamos a tocar si llegamos allí, tú que eres palabra mía en esta sociedad, te pondré dentro de la sociedad como un ¿qué? Muro. Serás uno solo, pero serás un ¿qué? Muro. Y nadie podrá tumbar ese muro. Nadie podrá destruir ese muro. Usted como madre, como padre, como persona, si usted es quien debe ser en esta vida cristiana, la gente sabrá y no te podrán destruir. Quizás te golpeen, quizás tengas que pasar un precio por la verdad o por lo justo, pero no te podrán destruir, porque Él te defenderá y te guardará y te librará y te defenderá, pero te redimirá. Son elementos que Dios le dice a Jeremías. Y eso es lo que ocurre cuando uno está en el contexto social y estamos representando el mundo de Dios, y usted lo está representando porque usted dice que usted es cristiano. ¿Cuántos dicen aquí que son cristianos? A ver. ¿Sí? Algunos lo bajaron rapidito. Ok.
Cuando usted dice eso, eso quiere decir que su manera de ser necesita y hay un precio a pagar. Andy Stanley, que él es hijo de un famoso predicador ya mucho mayor que yo soy un viejo, pero y sigue predicando y tiene una iglesia grandísima en la ciudad de Atlanta, pero el hijo se desprendió del papá porque quería hacer la cosa con un estilo totalmente distinto. Usted sabe, el hijo siempre quiere. Y levantó otra iglesia con un estilo totalmente distinto en el norte de Atlanta, casi pegado, el del papá y el del hijo. Y el que le gusta al hijo, va para allá. Y el que le gusta al papá, va para allá. Tal era que el papá estaba bravo con su hijo, porque no le gustaba el estilo de su hijo de conducir. Pero por fin hicieron las paces y se perdonaron y están bien, feliz para siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero en su librito, Andy Stanley, yo no lo conozco, sino por nombre, dice, quienes decidan seguirlo como líder, seguir a un líder, quieren que sea un líder digno de seguirse. No le juzgarán tanto por a dónde los lleve, sino cómo los lleva. Su historia siempre incluirá su juicio personal de usted como persona y no solo sus habilidades de liderazgo. La verdad es que quienes decidan seguirlo a él esperarán más de usted en cuestión de carácter de lo que esperan de sí mismo. Si usted es un líder, la gente espera más de usted por su carácter que por todo lo demás. El carácter tiene que ver con la voluntad porque requiere una disposición para tomar decisiones difíciles, decisiones que a veces van en dirección contraria a la emoción, la intuición, la economía, las tendencias actuales y para algunos en contra del sentido común. Tener la voluntad de hacer lo que se debe exige que que decida qué es lo bueno antes de que surja la lucha por hacerlo. Lo irónico de ser un líder de carácter es que su voluntad de hacer lo bueno quizás ponga en riesgo su avance, su posición, su estatus y todo lo demás, pero es porque ha decidido hacer lo que es bueno. Bien, así lo dice Andy, en lenguaje muy moderno, muy del siglo XX. Ahora vamos a decir cómo lo dice Pablo. En Efesios, el capítulo 5. Creo que es, sí. El apóstol Pablo. ¿Qué dice? Porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Y luego Pablo dice en Efesios, el capítulo 6, algo que todos lo conocemos casi de memoria, creo que el versículo 14, muy bien. Dice muchas otras cosas, pero por el tiempo no lo vamos a tocar. Léanlo conmigo, esto parece el himno que acabamos de cantar, ¿verdad? Vamos, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Y vestido con la coraza de qué? De la justicia. Calzados los pies con el apuesto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración
y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si usted compara lo que dice Andy, lo que les leí, lo que dice Pablo, todo eso encaja perfectamente con el versículo que Dios le da, en la palabra que Dios le da a Jeremías en otro contexto social. Pero ahora quiero ir a donde Jeremías y quiero ir a donde Él nos va a llevar. ¿Qué es lo que le pasa a Jeremías? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este pueblo de Israel? Una nación, seres humanos, que dice la palabra que eran como nación primicias de Dios entre todas las demás naciones. Primera nación sacada de Egipto, de la esclavitud, para darle libertad y para pasar por el desierto hacia la tierra prometida. Y en el camino, este pueblo que era tan especial para el Señor, empezó a contaminarse. Empezó a asumir las formas de ser de los demás pueblos, de vivir, de hacer cultos. Y como eso ocurrió durante un par de cientos de años después de Salomón, hasta el 686, entonces Dios le venía diciendo, mira, si ustedes no se arrepienten, van a ir al cautiverio, van a ser destruidos como pueblo, como nación. Y seguían, y los reyes seguían pecando peor que nunca. Habían algunas particulares en algunos que salvaban la situación, pero luego seguían en su maldad y en su corrupción, y Dios les seguía mandando un profeta, otro profeta, hasta que le manda a Jeremías. ¿Y cuáles son los pecados de Israel? Bueno, si hay alguna comparación con Venezuela, pura casualidad. Okay, pura casualidad. Pero como los pueblos todos somos iguales y cometemos los mismos pecados, si nos apartamos de Dios, nos encontramos que va a decir lo mismo. ¿Okay? Más o menos. Primera cosa, el pecado más horrible para Dios era que se fueran delante de los dioses de los demás. En vez de seguir su culto a un solo Dios, el que se había revelado en Abraham, en Moisés, en David, y habían adulterado su fe, eso para Dios era lo peor. La adulteración de su fe, de olvidarse de su único Dios, darle las espaldas a Dios. Y haberse contaminado. La palabra es una abominación para Dios y contaminación. Porque hacían todo lo que los demás pueblos hacían y lo traían al propio culto y a la propia vida como gente. Contaminaban todo el ambiente. Se metían con los demás cultos del mundo satánico en lenguaje muy de ahora, los Baales, los Ashterá y todo lo demás que supuestamente era un culto religioso. Es igualito a lo que ocurre hoy con un país como Venezuela que se llama cristiano. Cristiano ortodoxo, cristiano católico, cristiano esto, cristiano lo otro, y se van detrás ¿de qué? Dioses ajenos. Soy católico, apostólico y romano, pero yo soy santero. Y hay algunos evangélicos que están casi en lo mismo. Así que no es ellos, es una nación que se contamina y contamina con palabras, con gestos, con conductas, con una infinidad de cosas. Abominable para Dios. Y en contra de ello es que Jeremías estaba hablando para que se volvieran, para que se arrepintieran, para que se convirtiesen.
Y dice algo más en Jeremías el capítulo 5, versículo 28. 28, ya va. Ajá, sí. ¿No leen en voz alta conmigo? ¿Sí? Se engordaron y se pusieron, ¿qué? Lustrosos. Sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos. Y la causa de los pobres, no la juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Efesios 4. Bueno, vamos a decir Efesios 5, versículo 1. Versículo 1. 5:1. 5:1. Ay, perdón, me equivoqué. Yo no sé, tengo Efesios en la cabeza, ahora se me metió. Perdón. Jeremías 5:1, perdón. Ajá. Recorred que las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga ¿qué? Justicia, que busque la verdad, y lo perdonaré a él. En una sociedad totalmente alejada de Dios. Y ahora veamos lo que dice el capítulo 4, Jeremías 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, ¿qué? Vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones que serán benditas en él, y en él se gloriarán. Versículo 3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de ¿qué? De vuestros ojos. Wow. Esto era lo que había. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos son genuinos cristianos aquí? No. Humildemente dígalo, ¿sí o no? Okay. ¿Eres cristiano? ¿Te gusta lo que ves en la calle de Caracas? Entonces hay algo dentro de ti que te dice que esto está mal. ¿Sí o no? Y que esto tiene que cambiar. Ese era el problema de Jeremías, que le daba. Era una predicación constante, día y noche, año tras año, llamándole la atención al pueblo, o si no habría de ocurrir un desastre, pero no un desastre de cualquier persona, sino traído por Dios a través de los demás, que venían con sus planes políticos, militares, etcétera, pero eran enviados de Dios para.
Y por eso es que uno se siente tan preocupado, porque estamos viviendo en una nación tan enferma, tan necesitada, tan corrupta. Y dentro de toda esta multitud de situaciones hay aquellos que son de alguna forma usted faros de luz, focos de esperanza, que dicen no todo es así y eso no está bien. Tenemos que cambiar y tiene que ocurrir algo aquí en nuestra nación, en Venezuela. Ahora, sí, tiene que ser, claro que sí. Okay. Entonces, llega, y tengo que saltar de este capítulo 5 al capítulo 15, pero hay mucho por el medio que dice Jeremías. Y si usted quiere más allá del capítulo 15, hay otros 15 capítulos. Así que simplemente estoy exprimiendo la mitad, la parte, a ver qué sale. Pero nos dice bastante. Ok, y usted dice, oye, pastor, usted esto es muy fuerte. Yo no vine a un culto para... Entonces, ¿para qué vine? Ok, vengamos a la palabra. No todos los ejercicios. Dios para las 11. Capítulo 15, versículo 1. 15:1. ¿Ok? Le dice, como el pobre Jeremías se estaba quejando, ¿y por qué pusiste este fuego en mi boca? Que yo abro la boca y sale fuego. Fuego, fuego, fuego. Y la gente me abandona, me quieren meter en la cárcel, me quieren meter en un pozo, quieren olvidarse de que yo esté aquí. Pero no puedo dejar de hablar. Y estoy intercediendo por este país. Y fíjense lo que le dice Jehová a Jeremías. Esto es terrible. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Ya no intercedan más. Ni tú tampoco, Jeremías. Ya se ha dicho todo lo que se tiene que decir. Trataré con la gente genuina. A ellos los salvaré. Salvaré a los justos. Salvaré y protegeré a los que se mantienen en la verdad. Hay un remanente que se mantiene. Hay una gente que no se corrompe. Hay una gente que no es vil. Hay una gente preciosa. Hay una gente que está buscando y viviendo como yo deseo que vivan. Y yo estaré con ellos y les haré a ellos que sean como un muro fortalecido de bronce. Así serán. Vamos a seguir leyendo aquí el versículo 1 y el versículo 2. Y si te presentaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová. Inseguridad y muerte, espada y destrucción, hambre, cautiverio, moral, social, económico, de todas clases. Y a otros saldrán a todas las naciones del mundo y vivirán en otras partes. Wow. Ahí está. Saldrán a todos los reinos. Leí todo el versículo. No sé si lo leí completo. Sí, versículo 3. Versículo 3, por favor. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. Espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Versículo 4. Y los castigaré para terror a todas que... Es casi un castigo el tener que salir de Venezuela hoy día. No quiero irme, pero algunos dicen que... Yo no estoy diciéndole a nadie que se vaya.
Estoy diciendo lo que pasa dentro de uno. Y la gente le pregunta, pastor, yo quiero salir, no quiero salir. Pero para mí es que yo no quiero dejar mi tierra, pero estamos hablando de lo que pasa con Israel. ¿A causa de quién? De Manasés, que era el más corrupto de los corruptos, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Y al rato salieron todos cautivos a Babilonia por 70 años para ser limpiados, para ser transformados, para que se enfrentaran a la palabra y no al rito religioso de un culto, sino que la palabra ahora estuviera. Y por eso, a partir de esos 70 años, el pueblo de Israel se volvió gente de la palabra, de la Torá. Ya no tenían templo donde ir, así que no podían volver a eso. Tenían que volver a la ¿qué? Y enfrentarse con la palabra. Y después de 70 años es que sale el edicto para que volvieran a su tierra para poder volver a ser una gente de Dios. Versículo 18. Versículo 18. Este es el lamento de Jeremías. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida, yo me siento tan descompuesto. No hay curación para mi alma. ¿Será para mí como todo esto me parece algo que yo no puedo entender? Esto me deprime. Yo creo que estoy viviendo una mentira, una ilusión. Yo no lo comprendo. Es como aguas que no son ¿qué? Estables. No hay nada seguro en lo que yo vivo alrededor mío, dice Jeremías. Y Dios le dice, acuérdense de que se lo está diciendo a Jeremías. Pero cuando se lo dice a Jeremías, se lo dice al hombre, a la mujer de Dios. Y por ende, se lo dice a la gente de Dios. Hoy día se lo está diciendo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, que moramos dentro de un contexto para que seamos lo que debemos ser y que vivamos como lo que debemos de vivir, para que usted diga, he perdido la cobertura de Dios. Bueno, haga esto y cúbrase de nuevo con la bendición de Dios. Protéjase con la bendición de Dios. Y en los momentos más difíciles, el Señor estará contigo. Vamos a leer. Versículo 19, por favor. Ya lo hemos leído al comienzo. Por tanto, así dice Jehová, o dijo, si te ¿qué? Convirtieres. ¿Qué quiere decir convertirse? Cambiar. De manera que si estás en Cristo, ¿qué? Lo viejo pasa y todo se hace de nuevo. Si te conviertes en hombre, mujer de Dios, entonces yo te podré ¿qué? Porque serás dócil para escucharme. Desearás hacer mi voluntad. Desearás vivir como yo quiero que tú vivas. Serás otra persona. No serás el mismo de ayer. Si te convirtieres, yo te ¿qué? Volveré al lugar como primicia mía en una nación vil. Primicia. Primero. Como Jesús, primicia entre los muertos. Así el pueblo de Dios es primicia dentro de una sociedad vil, cargada de muerte y de maldad y de pecado. Y delante de mí como respuesta estarás. Y tú y yo podremos comulgar y podremos estar en comunión, porque serás restaurado. Y tú me verás y yo te veré. Y no hay nada interpuesto entre mí y ti, dice el Señor. Estaré contigo siempre para sostenerte.
ese mundo del espíritu donde todo es lúcido y transparente y bueno y justo, donde uno vive tranquilo en el mundo del espíritu y ahí uno recibe las fuerzas necesarias para ser quien Él quiere que uno sea. Veamos otra vez el versículo, por favor. Y delante de mí, ¿qué? Estarás aquí mañana, pasado mañana y en la eternidad. Estarás ahí. ¿No? Sí. O sea, convertirse, restaurarse, estar delante de Él y estando delante de Él, sí que entresacase que lo precioso de lo vil. Eso es algo como le meten la carne a un pote de agua hirviendo para sacar ¿qué? La grasa, que es tan sabrosa, pero es vil, te hace daño y tu vesícula no lo aguanta y se vuelven cálculos y si no te cuidas te pasa al páncreas y te da una pancreatitis y te... A menos que Dios haga un milagro entre ti. ¿Sacarás qué? Lo bueno, lo precioso. Lo precioso tiene un alto valor, pero es escaso. Hay muchas cosas muy bellas que no tienen ningún valor. Entonces las mujeres se ponen fantasías, pero no collares de puro oro. Fantasías sí. Eso no vale nada, me lo robaron, pero creían que me estaban robando. Claro, pero son adornos, usted sabe, son adornos. Son pasajeros, pero son adornos. ¿Sacarás lo qué? Lo que vale. De lo vil, quiere decir lo común, lo que no tiene mucho significado, etc. Es como usted hace con 1 kilo de caraotas. ¿Y qué hace con el kilo de caraotas? Sacando lo vil y queda la carota. Esto sí le puedo hacer un guisado. Y después cuando está cocinadito, mi papá le echaba azúcar encima. ¿Se acuerdan? La carota, un buen guisado. Esto sí era lo mejor. ¿Sacarás lo qué? Segunda de Timoteo, por favor. El capítulo 2. Tengo que apurarme, pero no puedo dejar esto así en el aire. Lo termino el domingo que viene, pero tengo que cerrar esto un poquito. Ok. Pero el fundamento de Dios está firme en ti, Timoteo, teniendo este sello. Conoce al Señor, a los que son suyos, y apártese que de iniquidad, aquí es entresacar lo precioso de lo vil, de iniquidad, todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también utensilios de ¿qué? De madera y de barro, y unos que son para usos honrosos y otros para usos Ustedes saben, las amas de casa y los que tienen su cocina muy puesta o los restaurantes, tienen muchas clases de utensilios. Las comunes, pero también los que saco para la visita especial. Esto es lo precioso. Y si me lo roban, siento que me han quitado algo muy especial. ¿Okay? Los utensilios preciosos los separo de los viles, los comunes. Esto para el uso diario. Pero vamos a entresacar lo precioso. Ahí, sigamos, versículo 20. Útil así que si alguno se limpia de estas cosas, será que instrumento para
honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda ¿qué? Buena obra. Volvemos al versículo 19 del capítulo 15. Y entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi ¿qué? Mi boca. Porque la gente creerá tu palabra. La gente te oirá y sabrán que estás diciendo palabra de Dios, que no está mezclada, ligada con otras cosas. Voy a decir algo que no estoy hablando de nadie. O sea, cuando uno oye una palabra profética, pública, que alguien habla en nombre de Dios, uno sabe al oírlo que hasta aquí, oye, esa palabra era de Dios. Pero lo demás parece como que le añadieron algo personal. ¿Okay? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Algunas veces la palabra viene y es absolutamente palabra de Dios. Y llega como un martillo al alma, una espada que quebranta o que consuela o que fortalece. Algunas veces viene como medio mezclada, ligada. Y no está totalmente llena. Cuando has sacado lo precioso de lo vil, esa palabra viene como palabra de ¿qué? De Dios. Y la gente lo recibe. Y Dios me está hablando, Dios me está confrontando, Dios me está diciendo algo. Será así, entre sacar lo que lo precioso de Luis será como mi, versículo 19, mi boca. Conviértanse ¿qué? Ellos a ti. Tú eres el modelo. Tú eres mi palabra andante. Tú eres la luz. Tú eres la verdad. Y tú no tienes que convertirte a ellos para ganarte su buena voluntad y su complacencia. Ellos tienen que ¿qué? Versículo 20. Solamente lo leemos y el domingo que viene lo cerramos. Y te pondré, si tú haces todo esto, te pondré en este pueblo como ¿qué? Muro de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré y te redimiré. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.